Hola, bienvenidos a Podcast Irelán Montería, un podcast donde hablamos del Señor y su palabra. Hechos 8. Expansión en la persecución. Dice el capítulo, empieza diciendo que Saulo consentía en su muerte. Recordemos que a Esteban lo apedrean y dice que las ropas de los que lo estaban apedreando las dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. Y el texto empieza diciendo que él consentía en su muerte. Tras la muerte de Esteban, se desata una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y los creyentes son dispersados por Judea y Samaria. Y dice que los que habían sido dispersados iban llevando consigo el mensaje de Jesús. Y viene a mi mente Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria. Y como alguien alguna vez dijo, si no se da el 1:8, se da el 8:1. La iglesia estaba siendo extendida, pero solamente en Jerusalén. Eran vistas señales, milagros, prodigios, pero no habían salido de Jerusalén. Y entonces vemos que esta salida, esta dispersión para predicar el evangelio fue obviamente el Señor sacudiendo a su iglesia para salir. Y dice que iban predicando el mensaje de Jesús. Y Saulo pues tenía cartas para entrar y llevar presos a aquellos que confesaban el nombre de Jesús. Y habla de Felipe, que era uno de los 7 diáconos de los que hablamos en el episodio anterior. Dice que él iba predicando a Cristo. Antes de los milagros y las conversiones, sanidades, liberación de demonios, todo esto, el propósito de él era predicar a Cristo. Y ese debe ser nuestro propósito también. Y a medida que va predicando, realiza milagros en Samaria y muchos se convierten al evangelio. ¿Okay? Muchos son libres también. Y habla ahí de uno llamado Simón, el mago. Dice que este hombre era un adivino y con artimañas engañaba a la gente, haciendo falsos milagros. Tanto que le decían el gran poder de Dios. ¿Sí? Y bueno, aún este hombre recibe el evangelio. Y en este capítulo también se ve cómo Dios usa la adversidad para que su reino sea expandido. La persecución no detuvo a la iglesia. Lo que hizo fue dispersarla y que su crecimiento se acelerara. También es una muestra inequívoca de la importancia del Espíritu Santo a la hora de transformar vidas. Y bueno, pasa algo con este hombre, Simón el mago, porque llegan las noticias a los apóstoles en Jerusalén, que en Samaria estaban creyendo, y ellos van allá y dicen que habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero que no habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos oraron para que recibieran el Espíritu Santo, estos nuevos creyentes. Entre ellos estaba Simón el mago. Y dice que él les ofreció dinero para tener también eso. Reprendido por Pedro, dice, el don de Dios no se compra con dinero. El Señor te reprenda y ojalá tenga misericordia de ti. Y tal parece que después muestra un arrepentimiento genuino, es decir, pidiendo misericordia al Señor para que no le pase esto
que el apóstol Pedro le dijo. Bueno, algunas cosas podemos ver para la iglesia de hoy, ¿verdad? En medio de dificultades, podemos confiar en que Dios obra para bien y también para el avance de su reino. Somos llamados a compartir el evangelio con valentía, incluso cuando enfrentamos oposición. Siguiendo con el relato, Felipe se encuentra con el etíope. Hay algo sobrenatural ahí porque dice que se acercó al carruaje de un eunuco etíope, funcionario de Candace, reina de Etiopía, y se acercó, pero si él iba al parecer a pie, bueno, pero se acercó y el hombre iba leyendo el rollo de Isaías, donde habla del sufrimiento de Cristo, del siervo del Señor, en Isaías 53, y dice que le preguntó al eunuco: ¿tú estás entendiendo lo que lees? Digo, no, pero si no me enseña nadie, enséñame. ¿De quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de otra persona? Y dice que a partir de esa escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y este hombre fue obviamente confrontado por el Espíritu Santo, y en su carruaje llegaron a un lugar donde había agua, y tuvo la convicción de pecado, justicia, de juicio, de la que habla la palabra. Y dice: aquí hay agua, puedo ser bautizado. Y dice que lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu Santo se llevó a Felipe, lo transportó, y a donde iba seguía predicando el evangelio del Señor, acompañado de señales y prodigios. Somos llamados también a compartir el evangelio con valentía, incluso cuando estamos enfrentando oposición. Debemos buscar como iglesia un encuentro genuino con el Espíritu Santo y orar porque la gente no sea engañada por manifestaciones falsas de poder como las que tenía Simón el mago, ¿no? Y poder discernir entre los verdaderos dones del Espíritu Santo y lo que sean falsas doctrinas. Para reflexionar, ¿cómo respondemos ante las dificultades y la oposición? ¿Cómo responde la iglesia de hoy? Pero tú, como iglesia del Señor, ¿cómo estás respondiendo ante esas dificultades y oposición? ¿Las ves como oportunidades para predicar a Cristo y su evangelio y extender el reino? ¿O sencillamente nos quejamos? ¿Estamos dispuestos a compartir nuestra fe con otros, incluso en medio de oposiciones y adversidades? Estas son preguntas que nos hacen reflexionar sobre la iglesia hoy. Así como la iglesia en la antigüedad era llena del poder para predicar el evangelio a costa de lo que fuera, nosotros también tenemos el mismo espíritu y deberíamos, en medio de la oposición y la adversidad, predicar el evangelio. Dios te bendiga.